y ya con 30 y tantos años en el Evangelio, creo que he podido sacar algunas cosas en limpio. Creo que he podido concluir algunas cosas. Y puedo decir que en la vida del cristiano hay tiempos, hay épocas donde necesitamos escuchar una palabra como esta. Independiente de nuestra fe, independiente de nuestro amor, independiente de nuestro compromiso con el Señor y con su iglesia, pero hay tiempos donde necesitamos nuevamente una palabra como esta, que nos sirve. Y es que, ¿a qué me refiero? Porque a veces, mientras más servimos, mientras más nos entregamos al ministerio, a la obra, a mantener una comunión, mientras más nos involucramos con Dios, se levanta la oposición. Se levantan situaciones inesperadas en nuestras vidas que parece que nos van a derribar, que parece que nos van a destruir. Y eso, como digo, en ciertas épocas es que va sucediendo. Y yo creo también, y también por estudios que se han hecho, que en los días de invierno, en los días fríos, en los días donde no más oscuros, quizás más grises, donde el sol no alumbra ni calienta tanto, como que aumenta ese sentir, aumenta eso, ese valle de sombra y de muerte. Entonces, y por lo mismo, ¿saben qué? Aumenta el agobio, aumenta la tristeza, aumenta la ansiedad, aumenta la depresión. Y estoy hablando en los hijos de Dios, en los hijos de Dios. Y como decía, y claro, hay estudios establecidos que en los países donde es más rudo el invierno, la gente tiende más a ponerse más depresivo. Y solamente como es como un análisis. Entonces, como digo, creo que esta palabra, que un día gris, como que quiere, como que no quiere el sol, como que quiere y que no quiere la lluvia, pero estos días así, creo, o este tiempo así, es un muy buen mensaje para que hoy lo podamos escuchar. Pero también creo que estos procesos que Dios nos permite pasar, esas noticias inesperadas, esas situaciones, esa oposición que se levanta, creo que también son los procesos por los cuales Dios nos quiere hacer pasar, para enseñarnos, para pulirnos. Hablábamos que veníamos de un congreso que hablaba que eres escogida como perla preciosa. Y todo eso hablábamos en ese congreso, de todo un proceso que pasa la ostra y de todo lo hermoso que sale, pero fue de un proceso. Y eso es lo que Dios toma para nuestras vidas, permite para nuestras vidas, porque quizás también, Dios nos hace pasar materias, pero no hemos sido aprobados. No hemos sido, como dice, promovidos bien. No hemos aprendido, no hemos entendido. Y se nos repiten, se nos prolongan más de lo que nosotros quisiéramos en realidad. Y cuando ya se prolongan mucho estos estados, estos procesos o estos dos desiertos, nos empezamos a preguntar ¿por qué? ¿Qué pasa? Y viene la angustia, como digo, y viene el agobio, y viene y la tendencia a decir, no salgo de una para meterme en otra. Y eso agota, ¿saben? Cansa. ¿Están de acuerdo? Así que yo le pido humildemente que mantenga su corazón bien dispuesto a recibir, que mantenga un espíritu sencillo, un espíritu enseñable, un espíritu humilde para que Dios pueda pasar por usted y pueda ministrar, y que yo creo con todo mi corazón que también puede traer respuestas del Señor, quizá de preguntas que tiene hace tanto tiempo. El Salmo 118, versículo 17, es donde está respaldando este título del mensaje. Salmo 118, versículo 17, que dice, no moriré, sino que viviré. ¿Pero para qué? Dice, y contaré las obras de Yah. Ahí está. No moriré, sino que viviré
y contaré las obras de Yah. Me gusta siempre compartir con otra versión, cuando también dice ahí en el versículo 17, no moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Cada proceso, cada historia un poco triste, un poco amarga, Dios lo va a tener, quizás usted va a creer que va a morir, pero aún así Dios lo tiene ahí, ¿pero para qué? Para contar de las maravillas de Dios, para contar el Dios todopoderoso que tenemos, para dar testimonio que en un momento estaba así de triste, pero que la oscuridad solo llegó en la noche, pero que esa oscuridad cada noche tiene un amanecer y viene la luz y viene el día claro y ya no tememos, ya estamos confiados. Entonces Dios nos hace pasar por situaciones tristes, a veces que no podemos ni comprender, como digo, más. Sin embargo, todo tiene una razón. Para Dios no hay nada que no tenga una razón. Absolutamente nada. Y por eso en el Salmo 117, cuando dice, no moriré, sino que viviré y contaré de las obras del Señor, ¿qué es lo que está declarando? Él está expresando una completa confianza con todo lo que está hablando, declarando, y yo lo puse en símbolos de exclamación, porque lo está creyendo. Todo lo que Dios va a hacer, que todo lo triste y que toda la situación que está viviendo, y esta es una declaración de David, cuando era perseguido por Saúl. Y después de todo eso, él empieza a dar toda esa declaración. Entonces, comúnmente este versículo es interpretado como eso, una declaración de fe, una declaración de victoria, una declaración que si nosotros lo tenemos pronto en nuestros labios, aunque ya no demos más, declaramos, hey, no moriré, yo viviré para contar el Dios todopoderoso que tengo y que conmigo pelea y que no estoy sola. Por eso permite, y por eso está ese versículo, para llenarnos de ánimo, para llenarnos de fe en esta mañana, que a veces, como digo, amando a Dios, creyendo, sirviéndolo, entregándonos con todo corazón, vienen esos momentos donde nos quieren, apachurrar, donde nos quieren destruir literalmente, para no contar de las maravillas. Pero hay gente que no soporta ese proceso y se rinde antes, y tira la toalla antes, y no logra ver esa promesa que también es para usted. Entonces, como decía, es la firme convicción de que la vida no se detendrá por la adversidad. ¿Me entiende? La vida sigue y no se va a detener ni por usted ni por la situación. La vida continúa, y más prefiero yo, y Dios me ayude, para poder ser siempre la que siga avanzando en medio de la adversidad. Entonces, el poder dar testimonio de las grandezas de Dios, el poder proclamar esas maravillas que Dios nos hace vivir, nos permite que nosotros veamos, que nos permite que nosotros expresemos. Y me encanta porque pensando y por qué es necesario, y aquí es por qué lo digo, porque cuando nosotros vemos la historia de Job cuenta de que era un hombre justo delante de Dios. No era un hombre sin temor, era un hombre justo, y él vivía y hacía las cosas bien, pero más de lo que le habían dicho de generación en generación. Pero era necesario que él pudiera vivir un proceso, y ese proceso lo hizo pasar por diferentes cosas. Pero al final de todas esas cosas que pasó, él dice, ahora comprendo, ahora entiendo. Dice que más mis ojos te ven. Antes de oídas te había oído. Antes yo había escuchado que la pastora decía que tenía un Dios todopoderoso. Antes yo había escuchado que la pastora decía que iba a avanzar a pesar de la dificultad, porque Dios no la iba a dejar. Pero cuando Dios te permite vivir esas mismas cosas y puedes ver que el Dios de ella es el mismo Dios tuyo, tú puedes decir, de oídas te había oído, porque pensé que moría,
porque pensaba que ya no daba más. Pero sin embargo puedo decir y puedo hablar y puedo declarar que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios bueno, que tú eres el Dios todopoderoso y que me ha cuidado en medio de todo este proceso. Entonces por eso digo, es una tremenda declaración de victoria en medio de la situación quizás, pero aquí lo vamos a estar viendo. Donde realmente y tan fuerte, porque dice aquí, ni la muerte, no moriré. Esta situación no me mata. Esta situación no me detiene. Esta situación no me hace que me rinda. Esta situación solamente me hace confiar, avanzar y seguir declarando y caminando por el propósito por el cual Dios me llamó, por el cual Dios me escogió. Si puedo tomar las palabras del congreso que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué es lo que es? Es una confianza a la fidelidad de Dios. Es una confianza al Dios que tenemos y que es más grande, es más alto que cualquier problema, circunstancia o adversidad que nosotros tengamos. ¿Me escuchó? Sí, yo creo que hablo fuerte, sí. Dios es mayor que cualquier situación. Entonces, como decía, este versículo a menudo se interpreta como una declaración de victoria sobre la muerte espiritual o la desesperanza, donde la fe en Dios trae esa nueva vida y ese propósito a nuestras vidas. Y si bien yo quería leer acá, quería decir algo bien puntual porque lo tomé. Habla en el mismo contexto histórico, como les decía adelante, en este contexto es saber que si bien algunos comentaristas, algunos rabinos hebreos piensan que este salmo fue escrito por David cuando Saúl el rey murió en batalla. Esto se debe a que finalmente Dios le dio reposo a sus constantes y varios años de persecución, de sufrimiento y dolor en una guerra constante. Por esto se dice que David agradece profundamente a Dios, ya que finalmente es libre en su andar. Esto, como decía, esta persecución no duró un par de semanas, no duró un par de meses. Dicen los estudiosos que duró un par de años. Yo escuchaba por ahí que se habla de 8, 9 años que él perseguía y huía, porque estaba en constante peligro, peligrando su vida. Entonces y si ustedes pueden leer esos salmos, de repente tú puedes sentir toda la angustia que el rey David sentía, todo lo que él estaba viviendo, donde no se podía establecer en ningún lugar porque tenía que salir huyendo, sabiendo que también había tenido, porque se cuenta una o dos veces, pero David tuvo varias ocasiones de haber terminado con la vida del rey Saúl, pero no lo hizo, porque él sabía que no podía levantar la mano en contra de un ungido de Jehová. Y aún así teniendo todo esto, teniendo todo este conocimiento y también toda esa oportunidad, no lo hizo y tuvo que huir. Y muchas veces ingrato y muchas veces tuvo que hacerse pasar en algún momento por loco, babeando un semblante muy indigno para que pudiera pasar desapercibido, no en cuenta. Entonces él no fue un tiempito nomás, fueron años. Y el poder encontrar, cuando por fin Saúl muere, él pudo encontrar alivio, él pudo encontrar paz en su vida, en su corazón, en todo lo que él estaba viviendo en ese momento. Por eso, de acuerdo a esa historia, de acuerdo a ese suceso, es que el rey David declara o hace esta afirmación donde no moriré, sino que viviré. Y eso, como decía, podemos nosotros tomarlo también
y creerlo en nuestro corazón. Yo ese día en el congreso, cuando yo estaba predicando, tuve que repetirlo varias veces, que fuimos escogidos, pero para marcar un propósito, para cumplir un propósito. Y yo les pedía disculpas y perdón que sea tan insistente. Perdón, les decía. Y aquí pido lo mismo, que pueda ser tan insistente. Pero si Dios lo hizo llegar hasta acá, si bien hay una parte suya que decidió, pero que dice que todo lo que, la verdad que nosotros hacemos, Dios pone, el querer como el hacer en nuestras vidas. Nada viene porque, bueno, se nos ocurrió, sino que Dios aún así trabaja con nosotros y nos pone el querer para llegar a este lugar. ¿Y para qué? Para que usted pueda escuchar esta palabra. Porque si la necesita hoy, ¡hey!, ya está la respuesta. Ya está la promesa. Pero si no, y está bien, pero ya le digo que sí le va a servir en algún momento. Así es. Y nosotros lo hemos podido vivir. Entonces, como decía, el creyente, si bien puede experimentar la vida como una victoria, como decía, sobre la adversidad, donde aquí las dificultades no tienen la última palabra. Cuando se levantan, sino que se convierten ¿en qué? En oportunidades para glorificar a Dios. Si usted lo puede ver así, si usted ¿sabe qué? Si Dios le logra, si usted se dispuso y oramos para eso, de entender solo esto en este día. Si usted puede transformar su pensamiento y que no vea el obstáculo y lo primero que le provoque es solamente angustia, enojo, molestia, ya me vino otra de nuevo, sino que pueda ver hoy, solo esto le pido, la oportunidad para ver la gloria de Dios. ¿Saben qué? Ya tenemos más de la mitad de nuestra vida en victoria, caminando, con sentido el poder caminar y no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces el poder saber que hoy Dios quiere transformar nuestro pensamiento, no transformar nuestra vida y que los problemas desaparezcan. Yo este versículo lo asocio mucho donde hay una palabra que la tengo también anotada por aquí, es que tengo mucho material, pero quiero de verdad ser guiada acá. Donde lo asocio o lo relaciono con 1 Corintios 10:13, cuando dice que Dios no nos dará más carga de la que podamos soportar. Lo asocio con esto. Lo asocio porque si bien aquí está hablando de la tentación, de que que Dios sabe cuáles son tus límites, que cuáles son tus debilidades y que Dios nunca te va a dar algo que no puedas soportar, sino que más encima te da la promesa que te va a dar la salida. Pero también yo lo tomo y yo creo, cuando tomo este versículo, que Dios sabe cuánto nosotros podemos resistir. A veces nosotros no sabemos, pero Dios sí lo sabe. Él sí sabe cuánto usted puede resistir. Y por eso le digo, cuando nosotros sabemos estos secretos, podemos caminar y vivir confiados, sin temor alguno, ninguno. Porque primero está esa promesa que no moriré, sino que viviré para contar tus maravillas. Pero también sé que Dios no va a permitir algo que no pueda vivir, soportar. Y a veces hay situaciones, la muerte de un ser querido, un divorcio, una infidelidad, una enfermedad que no se va. Pero sin embargo Dios te dice, hey, tú vas a poder soportarlo. No vas a morir, vas a vivir para contar las grandezas que yo voy a hacer con tu vida. Entonces yo asocio estos versículos y ¿saben qué? Inmediatamente cuando veo algo, yo digo, sé que lo voy a poder pasar. Pero no lo aprendí así por supermatea. Tuve que vivirlo. Y hay gente que se angustia con tanta facilidad. Y hay gente que pierde la paz con tanta facilidad, porque está viendo que ese problema, esa oposición, ese obstáculo es más grande.
y que Dios ni se acordó de usted. Esas son mentiras del diablo. ¿Escuchó? Son mentiras del diablo. Hoy día lo vamos a avergonzar. Lo vamos a avergonzar que no tiene poder ni autoridad. Que Él no se ha olvidado de usted, que Él no se ha rendido de usted, pero por sobre todo tiene planes con usted. Lo que pasa es que a nosotros como humanos que somos, ¿sabían ustedes? Somos humanos. Somos humanos, vemos un fragmento de nuestra historia, pero Dios tiene toda la película completa. Entonces, si llega algo o no llega algo, si pasa algo o no pasa algo, Dios ya lo sabía. Entonces, cuando hay ciertas cosas que nosotros, que son, que están establecidas para nuestra vida, no habría razón para temer. Se está preocupando de más, se está angustiando de más. Por eso esta palabra, como digo nuevamente, usted no morirá, usted vivirá, pero vivirá para contar las maravillas de Dios. ¿Cuánto tiempo? No sé. David, se dice como 8 o 9 años, estuvo huyendo del rey. ¿Cuánto tiempo usted? Y yo sé, nuestra humanidad, nuestra naturaleza es frágil, creemos no poder soportarlo, pero Dios dice, sí sé que puedes, sí sé que puedes. Y yo recuerdo que siempre lo he dicho, perdón, pero no me permito olvidar cuando Dios nos llevó al extranjero. Yo me fui con un versículo, Josué 1:9, y lo tuve que repetir tantas veces en ese tiempo que estuve, tantas veces. Lo tenía como clave, lo tenía como correo, lo tenía por acá o por acá, lo tenía, me apretaba un dedo y lo declaraba. Y puedo ver hoy que ese esfuerzo y vi cómo Dios me acompañaba todos los días de mi vida. Entonces lo que yo le estoy diciendo no es porque lo leí solamente, no fue de oídas. Tuve esa experiencia y muchas más, pero procuré. Yo le digo a mis discípulas, miren, si hay algo que tienen que aprender de mí, y quiero que se los decía el jueves también, creo, o el martes, bueno, no me acuerdo. A mí me pasan una sola vez las cosas. No dejo que me pasen dos. Y lo digo con mucha humildad. Con mucha humildad. Porque estoy presta a todo lo que Dios permite y no permite en mi vida. Y a las consecuencias de estas también. Entonces, como duele, no quiero pasarlo de nuevo. Ni tampoco quiero ser llamada por Dios desobediente. Por eso les digo, si hay algo que usted tiene que aprender, una vez las cosas y nada más. Y tendrá una vida respaldada por el Señor. Y Dios me libre de manifestar arrogancia. No, es convicción. Es plena convicción. Entonces, yo digo, hay mucha materia en esto. Lo maravilloso, como decía, que cuando nosotros que dice que en el versículo de Corintios 10:13, de 1 de Corintios, que nos dice que también nos señala que Dios va a proveer, como decía, la salida, la escapatoria. En eso nosotros debemos vivir confiados para soportar la prueba, soportar la tentación, en este caso, como lo habla en este versículo, lo que implica que la ayuda viene de Dios, que Él va a llegar a tiempo, que Él no está sordo, que Él no es indiferente a usted. Esa ayuda proviene de Dios, la salida proviene de Dios. ¿Cuántas veces, y Espíritu Santo tráenos a la memoria, cuántas veces usted ha sido sorprendido por Dios en algo que no esperaba, en algo que incluso ya había dejado olvidado y de repente, algo extraño sucedió? Ese Dios, en su fidelidad, la vida real, nuestra vida, hacia afuera en casa,
en la calle, en el trabajo, aquí la vida real está llena de adversidades, está llena de situaciones, pero también está llena de oportunidades para mostrar la grandeza de Dios, que en mi endereza, en mi confianza, otros verán y podemos mostrar que el Dios que tenemos es real. Está lleno de oportunidades, esta vida real, donde a veces puede ser muy difícil manejar situaciones, donde a veces puede decir, ay, las fuerzas ya no las tengo. Pero clamar a Dios, solamente con decir, Espíritu Santo, ven, te necesito ahora. Y maravillosamente viene, maravillosamente Él hace. Él es tan real, y que solamente, yo digo, solo tú, mi Dios, y por eso no temeré, y por eso viviré. No es esta promesa de que dice que perdón, ore por mí, dice del 1 Corintios 10:13, cuando dice que, ay, se me olvidó, tengo enredada acá, ahí está, gracias. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Entonces, esta si bien es una promesa, pero saben que aquí también hay que establecer cosas. La carga, Dios nos va a ayudar. Dios no nos va a dar nada de lo que no podamos soportar, pero eso no significa que la prueba, el desierto, va a ser sin sufrimiento, va a ser sin dolor. Eso no es así. Es necesario, ya lo sabemos, y quizá usted lo escuchó, o también de acá también se ha predicado, se ha enseñado, que tristemente a través del dolor es que la gente aprende. No aprendemos por la buena. Y es nuestra humanidad todavía. Entonces, cuando en esto que nos puede nosotros, que en esta vida esa promesa no carece, no carece el sufrimiento ni el dolor, pero sí se promete que vamos a experimentar esa paz, esa tranquilidad, si nosotros nos podemos tomar con toda la mano del Señor, con todo. Entonces, como decía adelante, avergoncemos al enemigo y dispóngase a avanzar. Dispóngase a avanzar. ¿Para qué? Para un nuevo nivel de fe. Yo les he dicho, cuando crecí, me convertí, cada situación que se me podía levantar, yo la veía como un escalón, obviamente una escalera, y yo la veía un escalón grande, pero yo lo veía la oportunidad. Y yo solamente miraba la recompensa. Yo decía, ¿qué Dios me tiene detrás de esto? Bueno, es esto. El poder mirar con expectativa lo que Dios va a hacer con tu vida si sales aprobado. Recuerden que decía muchas veces esos desiertos, esas adversidades, esas situaciones que nosotros vivimos, es ¿por qué? Porque no nos hemos dejado tratar por Dios. Y tiramos la toalla, nos rendimos antes, nos disgustamos con Dios, decimos, no, Señor, creo que yo tengo la solución para esto. Y Dios, vamos a ver, te voy a probar de nuevo. Y ahí estamos de nuevo pegados. Entonces cuando a veces la gente, ay, ¿por qué estoy pasando esto de nuevo? Bueno, por esto, no salió aprobado, no salió aprobada, no entendió nada. Y va a tener que pasarlo de nuevo, porque sí lo va a pasar. Ya sea luego, más adelante, ya sea con uno, ya sea con otro. Sí o sí. Por eso cuando nos llamamos, ríndase. Ríndase. A mí no, a Cristo. Ríndase, ríndase. Todas estas situaciones, Dios está moldeando el carácter de Cristo en nosotros. No para ser una mejor versión nuestra. Ay, no para ser la super nina.
es para mostrar a Cristo en nosotros, con todo. Por eso digo, hoy avergoncemos al enemigo y dispóngase a que la declaración esté en su boca. No moriré. Esto va a ser de gran testimonio. Esto va a servir para que otros conozcan a Cristo. Cuando usted lo puede tomar, usted está avergonzando. Y está que Dios está mirando y dice, mira, la vamos a subir de nivel. Mira, está creciendo, está madurando. Y no tiene que llevar 10 años, 20 años, no lo sé, preocupándose por las mismas cosas que cuando comenzó esta carrera. Determinado a no quedarse paralizado por el miedo, por la frustración, sino que al contrario, determinado a avanzar, porque las pruebas no cesan. Entonces reciba la promesa de hoy: no morirá, vivirá. Y más encima Dios se encarga, que nos hace. Usted no se conoce, Dios sí nos conoce, mucho más. Y que sabe que usted va a poder pasarlo y que va a vivir. Enfóquese en Dios, enfóquese en el cielo y sus promesas. No se enfoque en el problema. Enfóquese en quien va a solucionar su problema. Enfóquese en quien le va a dar la salida, las fuerzas, en el que le va a dar la respuesta a ese problema. No se enfoque en el problema. Se fija que usted quiere tender, siempre tendemos nosotros. ¿Y cómo lo voy a solucionar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y solamente el rendirse, humillarse, Señor. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Dios viene pronto. Dios lo hace inmediatamente. Y he escuchado en más de una ocasión de estos años que he servido, me han dicho, pastora, es que usted no me entiende. Pastora, es que usted no sabe lo que yo he vivido. Pastora, es que, tantas razones. Y claro, quizás no he vivido, y gracias a Dios, porque a lo mejor no lo podría ni soportar. Quizás tiene toda la razón, no he vivido lo que usted ha vivido. Pero yo no le estoy contando mi salida. Yo le estoy contando lo que Dios dice, que lo creó a usted y lo creó a mí, y me creó a mí. El que nos conoce. Yo estoy contando lo que Él dice, no lo que yo digo. Yo solamente confirmo lo que Él dice porque lo he experimentado y así ha sido. Pero yo estoy. Entonces, yo hablo de sus promesas. Yo hablo de sus muchas promesas. De todo lo que Dios tiene para usted y para mí. Y como decía, usted solamente tiene un fragmento de su historia, pero Dios la tiene completita. Y sabe que le va a costar, y sabe que va a retroceder, y sabe que lo va a negar, y sabe que se va a rendir, pero aún así le dice: hey, no morirás, vivirás, porque te tengo una promesa maravillosa. Solo determínate a caminar y confía en mí, que yo te sostengo de tu mano derecha. Él sabe todas esas cosas, por eso no se rinda. Porque Él no se ha rendido de ninguno de nosotros. No se rinda usted. Y claramente hay ciertos puntos que nosotros debemos tomar en cuenta para poder enfocarnos en esa promesa y no enfocarme en mi problema. Hay una historia, y solamente se las comento ahí en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 9, donde hay una mujer, Tabita, que murió. Solamente si me puedes poner el versículo 36 de Hechos 9, por favor. Dice, había entonces en Jope, es larga pero la voy a abreviar, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ahí. Dice que esta abundaba en buenas obras y en limosnas. Entonces,
Yo quiero enfocarme en esto, porque todas esas promesas, si bien Dios, no podemos dejar de nombrar, de mencionar que hay puntos para que esas promesas realmente se hagan vida en nosotros. Ella abundaba en servicio, abundaba en entrega. Ella estaba conectada con Dios, con su Señor. Ella amaba al Señor, amaba las obras de Dios, la obra de Dios, y murió. Y murió. Y dice en el versículo 40, entonces, sacando a todos, porque se le pidió, porque Pedro justo andaba paseando por ahí. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Ella ya la habían perfumado, ya en todas esas cosas, esos aceites, ya estaba lista para ir para esa cosa, para el sepulcro, para el cajón. No, ya estaba lista. Pero se le pidió. ¿Y por qué intercedió? Por Pedro. Era una mujer que estaba viviendo y cumpliendo los propósitos de Dios, que estaba amando la obra de Dios. Entonces yo siempre he dicho, el pastor, mi esposo, siempre lo dice: Dios, ¿para qué te va a sanar? Dios, ¿para qué te va a restaurar? Dios, ¿para qué te va a escoger? Es para cumplir su propósito. No es para que usted sea feliz. Usted sirviendo es feliz. Usted amándolo es feliz. Pero dice primero, recuerden lo que se leyó Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces hay un principio que nosotros debemos cumplir. Sírvale. Tiene una petición, tiene un anhelo profundo en su corazón. Hace tanto tiempo que está esperando la respuesta de Dios. Sírvale. Pacte con Él. Yo hoy día le decía camino a la iglesia: Señor, no te olvides de mi pacto, de nuestro pacto. Yo voy y estoy haciendo lo que yo me comprometí. Sé que tú también te manifestarás en lo que te toca a ti. Y esa es mi confianza. Y esa es mi tranquilidad. Entonces, como digo, esto, si estamos hablando de claves, estos son principios para tener ustedes una vida en victoria. Una vida en victoria. Yo voy para allá y para acá porque tengo varias cosas, pero entonces tenemos que saber esto, que cuando estás caminando en la voluntad de Dios, sirviendo en sus propósitos, agradándole, viviendo una vida piadosa y temerosa, y viene la dificultad y viene el proceso de Dios, no mueres. Dios te guarda, Dios te da nuevas fuerzas, Dios te muestra el camino, dice que te lo alumbra, te alumbra ese camino, Dios te cuida, renueva tus fuerzas. No mueres. No mueres, pero si estás bajo ese propósito de Dios, no el que tú quieres. Porque según yo, mi propósito era poder ir a evangelizar cuando me recibí de idiomas allá a Temuco, Valdivia, donde estaban los alemanes. Es uno de los lugares más evangelizados del mundo, así que se me había acabado la pega al tiro. Y Dios, sin embargo, quería llevarme a otros lugares. No era el sur de Chile, ese era mi propósito, ese era mi plan. Dios tenía otros planes. Entonces a eso me refiero. No a sus planes con Dios, sino a los planes de Dios con usted. ¿Se entiende? Sí, yo creo que sí. Entonces, y como digo, Dios nos cuida, no morimos, vivimos. El ejemplo está Daniel con sus amigos, en el foso de los leones, en el horno de fuego. Está David, el rey David, cuando fue perseguido y él pudo declarar: ¡Ey, no moriré! Están los apóstoles, que cada uno vivió e hizo todo, así en la abundancia como en la escasez, en la salud como en la enfermedad, cualquiera fuera su situación, ellos estaban sirviendo, murieron de manera horrible, pero ¿qué? Murieron hasta cuando completaron su plan,
completaron el propósito por el cual Dios los tenía aquí en la tierra. Cuando marcaron vidas, hasta ahí Dios les permitió. Pero ellos hicieron lo que tenían que hacer y no tuvieron miedo de la tortura, no tuvieron miedo de la persecución, no tuvieron miedo de la injusticia, no se detuvieron porque iban a ser apresados. Ellos hicieron lo que tenían que hacer porque estaba con ellos la promesa que Él los iba a guardar, que Él los iba a cuidar. Entonces nosotros, dice ahí cuando habla de la fe en el libro de Hebreos, dice, bueno, entonces teniendo tan grande nube de testigos, nosotros teniendo tantos testimonios, ¿por qué puede ser diferente con usted? Si Dios es nuestro Padre bueno y Dios de todos, nosotros que le aceptamos, póngase de pie. Con esta declaración vamos a establecer ciertos puntos, pero los vamos a establecer en nuestra vida, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, usted escuche, pero escuche con el corazón, no escuche con la razón. La razón con el corazón no tienen nada que ver, no se pueden juntar. Y lo vamos a establecer aquí, y lo vamos a establecer ahora, y lo vamos a establecer para siempre. Que a nadie hoy de aquí se vaya con algún pizquito de duda. Lo establecemos aquí en el nombre de Jesús. Usted lo ha escuchado, pero quiero que lo guarde y lo establezca en su corazón. ¿Qué es? Dios es bueno. Dios es bueno y bueno siempre. Escúchelo, créalo, ahí atesórelo en su corazón. Dios es bueno y es bueno siempre, en todo momento. Aunque usted pareciera que no, que se olvidó, Dios es bueno y bueno siempre, absolutamente. Otra declaración, Dios es soberano, siempre. Él está sentado en su trono. Él no se mueve por una situación, ni por la suya, ni por la mía, ni lo que, pasó algo. Él sigue sentado en su trono. Él está en completa autoridad y soberanía sobre esta tierra. Así que tranquilo, tranquila, que ninguna mentira de las tinieblas lo quiera mover de eso. Establezcalo en su corazón en el nombre de Jesús. Yo estoy sintiendo con esta declaración está rompiendo corazones donde solamente entraba y llegaba al corazón y resbalaba la palabra. Pero ahora está entrando, ¿sabes? Ahora está entrando, ahora está rompiendo, ahora está estableciéndose, quedándose en el corazón del que lo necesita escuchar. Dios es soberano siempre. Él está sentado en su trono. Él es el Dios de autoridad. Él es el Dios todopoderoso. Y usted lo está sabiendo hasta lo más profundo de su corazón. Por eso no temerá. Por eso no temerá. En plena autoridad. Él sabe perfectamente lo que usted está viviendo. Tranquilo, tranquila. Él sabe por lo que usted está pasando. Que a pesar de que usted cree que no tiene fuerza, ¿sabe qué? Sí las tiene. Dios lo conoce, Dios lo creó. Entiéndalo, recíbalo en el nombre de Jesús. Y aquí aparece esto tan hermoso, que lo escuchaba hoy en el tabernáculo y yo decía, gracias Señor, porque es el sello a esto. Efesios 3, 16, 17, la tengo en la Nueva Traducción Viviente. Dice el apóstol Pablo, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, los de Dios, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Yo oro, Padre amado, en el nombre de Jesús. Tú que eres poderoso, con toda tu gloria, Señor.
que vengas y te manifiestes en fortaleza, que resistan, que estén firmes. Y esto no viene de nosotros, viene de ti. En el nombre de Jesús, oro para que sean vencedores en medio de la oposición, en medio de la tentación, en medio de las situaciones adversas. Porque tú, Señor Jesús, te estás forjando en ellos. Trabaja en ese ser interior, ese que quiere ser independiente a veces. Pero hoy nos rendimos para ser dependientes absolutamente de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Por tu palabra, mi Dios, por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Para que se mantengan, dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios. Y ellas, esas raíces profundas en el amor de Dios, ellas los mantendrán fuertes. Esa es una tremenda promesa de Dios para cada uno de nosotros. Así que no tema, descanse, confíe. Usted vivirá para contar las maravillas de Dios, para contar la fidelidad de Dios. Él hoy está forjando su carácter en nosotros.